Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de emoción y suspense, donde las decisiones difíciles, los sentimientos no expresados y las relaciones ocultas empiezan a ser descubiertas. Alan, un chico amable y siempre dispuesto a ayudar, y Tubi, una chica fuerte que enfrenta todas las dificultades por sí misma. Pero ¿será suficiente el cuidado y los sentimientos callados de Alan para cambiar la vida de ambos? Con una broma de su padre, ¿tendrá Alan el valor de salir de la sombra del silencio y confesarle sus sentimientos a Tubi? ¿Y podrá el amor entre ellos florecer o será desgarrado por el miedo y la duda? Acompáñanos y comencemos ahora mismo. A primera hora de la mañana, la débil luz del sol se filtraba a través de las viejas ventanas de la casa, destacando un ambiente tranquilo pero lleno de vitalidad. Alan se había despertado temprano, sintiendo el aire fresco de la mañana. Miró por la ventana y vio a Tubi trabajando diligentemente en el jardín, sus manos hábiles plantando los brotes en la tierra, como si estuviera cuidando su propio futuro. El padre de Tubi, aunque ya mayor, seguía trabajando sin descanso. Salió antes de que el sol se alzara, arrastrando los suaves sonidos de las herramientas que usaba para ganar un poco más de dinero para la familia. Cada día, por más difícil que fuera él, nunca dejaba de moverse. Alan se sentó en una mesa de bambú cerca de la ventana, desde donde podía ver a Tubi en el jardín. Las gotas de rocío de la noche aún descansaban sobre las hojas, brillando como pequeñas joyas, dándole al paisaje un aire misterioso y pacífico. El silencio de la mañana impregnaba el ambiente, pero en el corazón de Alan había una sensación de nostalgia al ver a Tubi, cansada, pero sin quejarse. Se levantó y salió dando pasos suaves como temiendo romper la serenidad que envolvía el lugar. Al acercarse a Tubi, vaciló un momento y luego con suavidad dijo: «Tubi, ¿necesitas ayuda con algo?» Tubi levantó la vista, sus ojos brillaron como un rayo de sol nuevo. Sonrió una sonrisa cálida que él ya conocía, pero esta vez había algo de cansancio y fatiga en ella. «Puedo hacerlo yo misma. No te preocupes». Su voz era suave pero firme, como si quisiera demostrar que no importara cuán difícil fuera, ella siempre podría enfrentarse y superar todo por sí misma. Alan estaba allí, sus ojos fijos en Tubi, la chica en la que había puesto todo su corazón. Cada vez que ella lo cuidaba, no eran solo actos sencillos, sino una muestra de un corazón sincero. Recordaba los momentos en que ella se preocupaba por él, cuando estaba enfermo, las veces en que suavemente le limpiaba las heridas, sin decir una sola queja. Tubi no solo cuidaba su cuerpo, sino que era un bálsamo para su alma, calmando los dolores y recuerdos tristes que él llevaba dentro. Desde que llegó aquí, Alan había sido envuelto por el amor de Tubi y su familia. Ella no solo lo cuidaba, sino que también era su gran fuente de apoyo, la luz que lo ayudaba a encontrar paz. Cada sonrisa de ella, aunque suave, estaba llena de calidez, haciendo que el corazón de Alan latiera más rápido. Y luego, después de cada largo día, cuando el atardecer comenzaba a caer, se preguntaba si tendría el valor de decir lo que su corazón había guardado por tanto tiempo. Debería decírselo a Tubi. Sería capaz de entender lo que sentía. Alan suspiró, su mente llena de preguntas, sin respuesta. Cada vez que pensaba en confesarle sus sentimientos, temía que eso cambiara la relación que tenían, que ella se sintiera incómoda o incluso lo evitara. Pero ¿había alguna forma de estar a su lado, de cuidarla, como ella lo había hecho con él? Sintió la paz en el aire, pero en su interior había una tormenta que no dejaba de agitarse. Sabía que si seguía ocultando esos sentimientos, lo consumirían poco a poco,
convirtiéndolo en un extraño en su propia historia. Pero, ¿cómo podría expresarlo sin hacerle daño, sin que la relación entre ellos se volviera incómoda? De repente sus miradas se cruzaron. Ella sonrió suavemente, y esa sonrisa hizo que el corazón de Alan se desbocara. Sintió el calor de su sonrisa, y en ese momento supo que estaba listo para enfrentarse a sí mismo. Tal vez el amor no necesitaba ser expresado con palabras, sino solo a través de acciones sinceras de cuidado y atención. Pero sería suficiente para que ella se diera cuenta de lo que él sentía. Alan se levantó y caminó lentamente hacia Tubby. La luz del sol del mediodía iluminaba el jardín frente a la casa, tiñendo todo de un tono dorado. La tierra cálida por el sol parecía cobrar vida mientras Alan y Tubby usaban azadas y palas para mejorar el viejo jardín. Juntos cavaban la tierra y las risas suaves llenaban el aire rompiendo el silencio que envolvía el lugar. Tubby, con pasos ligeros pero llenos de determinación, se movía entre los surcos trabajando y charlando al mismo tiempo. Sus palabras hacían que el ambiente en el jardín se volviera alegre, como si toda la fatiga de los días pasados desapareciera reemplazada por una calidez llena de energía. Alan, de pie junto a ella, miraba con los ojos brillando de felicidad, sonriendo mientras escuchaba sus pequeñas historias. Aunque algo cansado, sentía una inmensa alegría. Estar a su lado, ayudándola a cuidar el jardín, era una dicha simple pero sincera. Pero cuando sus brazos empezaron a cansarse y el sudor comenzó a acumularse en su frente, Alan sintió la presencia de Tubby cerca. Ella lo miró su mirada llena de atención y luego se acercó suavemente su pequeña mano, levantándose para limpiar la gota de sudor que caía por su frente. «Estás trabajando mucho, aún no te has recuperado completamente», dijo Tubby, con voz suave, pero con una profunda preocupación. Las palabras de Tubby no solo mostraban su preocupación por su salud, sino también un gesto de ternura, un cuidado que Alan nunca había recibido de nadie más. Cada uno de sus gestos hacía que su corazón latiera con fuerza. Por primera vez en su vida, Alan sintió con claridad que no solo era un hombre que ayudaba a alguien, sino también una persona que era amada y cuidada. Alan se quedó quieto un momento mirando los ojos brillantes de Tubby, y luego una leve sonrisa apareció en su rostro. «Gracias», dijo con la voz algo ahogada por la emoción. No eran solo palabras comunes. Era el primer momento en que Alan se daba cuenta de que aunque el amor quizás no se hubiera expresado aún con palabras, cada acción y cada pequeño gesto de Tubby eran señales, declaraciones de amor no dichas. Y para él, eso era todo lo que necesitaba. Tubby volvió a su trabajo, pero no sin antes echarle una mirada rápida, como queriendo recordarle que aunque las dificultades estuvieran presentes, ella siempre estaría allí para superarlas juntos. Y en ese instante, Alan supo que había encontrado una compañera de vida, alguien con quien compartir tanto las alegrías como las dificultades de la vida. Bajo el cálido sol con risas suaves y un ambiente lleno de cariño, el jardín no solo se volvía más bonito, sino que también se convertía en testigo de un sentimiento suave, pero profundo, que comenzaba a florecer entre los dos. Ese mediodía, el sol ya estaba alto en el cielo, y su luz bañaba todo el espacio, iluminando las hojas verdes y haciendo que el jardín brillara lleno de vida. Una brisa suave soplaba trayendo consigo el aroma de la tierra recién labrada, fusionándose con el aire fresco de un día de verano. El padre de Tubby regresó a casa, su mirada se iluminó al ver el jardín ya limpio sin polvo ni musgo. El terreno vacío, donde antes él y sus hijos sembraban semillas, ahora estaba lleno de plantas y flores llenas de vida. Alan, quien había ayudado a Tubby,
Estaba allí sentado en una silla de bambú, respirando profundamente después de una mañana de trabajo duro. Al ver al padre regresar, Alan se levantó y lo saludó inclinando la cabeza. Pero el padre de Tubby sonrió de repente y una sonrisa brillante apareció en su rostro, marcado por el paso del tiempo. «Alan, eres un buen chico», bromeó el padre con una voz suave pero algo humorística. «Si Tubby pudiera ser cuidada por ti, así sería maravilloso. Eres el hijo que toda familia desea». Aunque sus palabras no eran una declaración de amor directa, sonaron como una flecha que alcanzó el corazón de Alan. De repente sintió un nudo en el pecho, una cálida sensación que se expandió en su interior. Las palabras del padre fueron como un aliento motivándolo aún más. Se dio cuenta de que tal vez esas pequeñas acciones de cuidado, ese amor sincero, serían su manera de estar junto a Tubby, no solo para ayudarla, sino para amarla y protegerla. Pero al mismo tiempo, una preocupación comenzó a surgir en su corazón. ¿Sería capaz ella de entender lo que él quería decir? ¿Su atención haría que Tubby sintiera lo que él sentía por ella? ¿O solo serían gestos simples con los que ella ya estaba acostumbrada? Alan se preguntaba si tendría el valor suficiente para superar ese obstáculo, para decirle a Tubby lo que había guardado en su corazón. El padre se sentó en la silla de bambú cerca de la ventana con la mirada perdida, como si estuviera pensando en algo. Suspiró profundamente y luego miró a Alan con una mirada llena de ternura. «Hijo», comenzó con voz tranquila, «tal vez regrese a la vieja casa y viva una vida feliz con Lindo. Puede ser una decisión difícil, pero creo que es el momento de regresar, de comenzar una nueva página». La mirada del padre se detuvo un momento como si estuviera reflexionando sobre una vida pasada, sobre las decisiones que había tomado. Miró a Tubby con los ojos llenos de amor y luego sonrió como si quisiera transmitirle una confianza, sabiendo que ella sería fuerte y superaría cualquier dificultad que abriría un nuevo capítulo en su vida. «Tubby tendrá que ser aún más fuerte», continuó. «Encontrará su camino, abrirá una nueva vida llena de esperanza. No estará sola». Alan se quedó en silencio escuchando las palabras de su padre con el corazón agitado. Sabía que el padre tenía razón. Tubby no estaría sola porque ella tenía personas como él a su lado, dispuestas a compartir y ayudar. Y para él, ese era el momento de tomar la decisión de decir lo que su corazón había estado esperando tanto tiempo. El sol brillaba intensamente, pero dentro de Alan hubo un cambio profundo. Sabía que pasara lo que pasara, no dejaría de cuidar a Tubby, no dejaría de preocuparse por ella. Y tal vez, en un futuro cercano, encontraría el valor para expresar sus sentimientos, para estar junto a ella y construir un futuro nuevo no solo para ella, sino también para él mismo. Con las palabras de su padre en su corazón, Alan sintió que surgía una nueva confianza. No dejaría que ninguna dificultad se interpusiera en su camino porque sabía que el amor verdadero nunca es fácil, pero vale la pena luchar por él. Xin chào tất cả mọi người. Tập hôm nay thực sự mang đến rất nhiều điều bất ngờ và cảm xúc cầu quên để cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi người đối với VA đã đồng ý cùng anh trở về quê hương, nơi từng đi dấu biết bao ký ức tuổi thơ, nơi họ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, yên bình và giản dị hơn. Và trước khi rời đi để đến thăm Hà Nam,
cái nắng gay gắt của chiều mùa hè. Từng tia nắng rót lửa xuống mái nhà cũ kỹ, bên con đường đất nhỏ. Căn nhà ấy, nơi chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của Huyền và Đệ, sắp sửa còn lại là